Esa contigua Mancomunidad Colosuca, Farmacia Sion, donde su salud y ahorro son primero. ¿Para qué buscar más? Quédate con nosotros. Somos Sebaot Radio 91.9 FM. Desde la ciudad de la bendición, gracias Lempira, somos una radio con propósito. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es una enorme bendición, un enorme privilegio de parte del Dios nuestro el poder entrar a la comodidad de su hogar para dar una palabra de bendición, una palabra que viene del Padre. La palabra hace algo extraordinario. Así que reciba la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos nuevamente en esta mañana. Recuerde que la palabra produce algo poderoso en nuestras vidas. Y así que en esta mañana estamos entrando a la comodidad de su hogar para que usted reciba la palabra en este momento, pero no solo la reciba, sino póngala por obra, porque habrán resultados poderosos de esa palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que nos encontramos esta mañana con la pastora Reina en este momento para llevar esta palabra de bendición a su vida. Reciba la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta fresca mañana, disfrutando una nueva misericordia, una nueva fidelidad. No olvide que Dios nos repite bendiciones. Sus bendiciones son nuevas cada mañana. Así que en esta mañana estamos estrenando una nueva bendición, una nueva victoria, una nueva fidelidad, y vamos a ver a nuestro Dios como ese buen pastor, cuidando, protegiendo nuestra vida y concediendo cada petición, cada anhelo de nuestro corazón. Así que vamos a entrar en ese tiempo de oración y luego la lectura de la palabra para que disfrutemos un pedacito de cielo aquí en la tierra a través de la palabra. Aleluya, una vez más aquí con nuestra madre acompañando a mi guerrera, la profeta, la apóstol. ¿Cómo está, mamá? Bendecida, bendecida. Ya nos extrañaban, ¿verdad? Porque el martes pasado no hubo energía y por eso no se dio el programa, pero aquí está mi madre con un programa, con un tema poderoso. ¿De qué nos va a hablar, madre linda? Donde no hay altar,
no hay adoración, y donde no hay adoración, no hay restitución. Ay, mire qué impresionante. Donde no hay altar, no hay adoración, y donde no hay adoración, no hay restitución. Reciba la bendición del Señor en esta mañana, levantar ese altar, porque estamos viendo el año de la restitución. Yo estoy viendo con mis ojos de la fe la fotografía de mi futuro, y quiero que usted también vea la fotografía de su futuro a través de los ojos de la fe. Si su altar está arruinado en este momento, es necesario levantarse, a arreglar ese altar, a repararlo, para que el fuego del Dios de la gloria descienda. Recuerde que cuando el fuego de Dios desciende, todo lo que no viene de Dios, todo lo que trae oprobio, vergüenza, es consumido a través del fuego. Aleluya. Oiga eso, oiga. Mire qué Mamá, tremendo. Lo va a soltar más adelantito. No se vaya a mover de ahí donde está, porque eso que está dando ahorita, eso es tan poderoso. Andamos con frío, ¿verdad? Amaneció así como bien helado acá en Gracias, pero los cielos abiertos a nuestro favor, mamá. Sí, ¿verdad? claro Amén. que sí. Amén. Me encanta verla radiante, contenta. Y yo le digo que cada vez que ella habla de la palabra es un fluir poderoso que nos transmite. Y yo sé que usted que está ahí en casa va a ser dimensionado esta mañana. No se mueva. Vamos a orar en este tiempo. Padre maravilloso que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Eres digno de recibir nuestra adoración, nuestra exaltación, Padre amado. Y ponemos ante ti esta porción hermosa que va a ser impartida a través de tu ungida en esta mañana. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que todo lo que suelte en esta mañana, esa revelación que viene del cielo, Padre, impacte los corazones. Padre, yo no sé a quiénes tú les vas a hablar, Padre, pero sí estoy segura, Señor, que hay un remanente ahí a través de la radio, ahí a través de las redes sociales, que van a ser, Padre, cautivados a través de la palabra. Yo declaro a través de la palabra en el nombre de Jesús, Padre, que este es el día donde tú traes, Padre, una decisión en ese remanente, una determinación a buscarte. Padre, aquel pueblo, Señor, que ha perdido el altar, en el nombre de Jesús, en esta impartición poderosa, pon ese ánimo, pon esas ganas, pon esa soltura, esa fluidez de buscar y de restaurar nuestro altar, Señor, para adorarte, para exaltarte. Bendice a cada familia, a cada persona que está ahí. Háblanos una vez más, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer la porción, la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, y dice la palabra: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. En esta hermosa mañana quiero preguntarle cómo está su altar, y si su altar está descuidado, derribado, se han caído las piedras. Hoy esta mañana yo le invito
para que juntos levantemos ese altar en esta mañana. Hemos visto a través de la palabra que cuando hay altar, la adoración se levanta. Pero quiero decirle que sucede algo poderoso. Donde hay altar, hay restitución. Hemos visto a través de la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aquellos hombres grandes de la palabra. Comenzamos a revisar a un Isaac, comenzamos revisando la vida de un Abraham, comenzamos a revisar la vida de cada uno de esos grandes de Dios, y esto es impresionante, que al lugar que iban levantaban un altar de adoración. Podemos ver una generación bendita y poderosa. Podemos ver a Abraham. Cuando comenzamos a ver la generación de Abraham, recuerde que Dios es un Dios generacional, y cuando tú te levantas a levantar un altar de adoración, estás asegurando el futuro de tu familia, estás asegurando tu propia vida. No hay seguro más poderoso que levantar un altar de adoración. Y muchas veces el desánimo permite que ese altar se derribe, y eso es lo que estaba sucediendo en la nación de Israel. Miramos que el profeta toma la determinación. ¿Por qué? Porque la nación de Israel estaba influenciada bajo los Baales, estaban vendadas, aquellas personas habían vendas, y por lo cual cuando revisamos los ataques diferentes que tenía el pueblo de Israel, era porque habían descuidado el altar estaba arruinado. Pero mira qué hermoso, en el 18 dice que el profeta toma la determinación de arreglar el altar que está arruinado. Como cristianos necesitamos levantar nuestro altar en nuestras propias vidas. Podemos ver a Isaac, a Abraham, a Jacob, a Moisés. Hombres entendidos que sabían que solamente levantando un altar estaban asegurando su vida. Comenzamos a ver la generación de Abraham, la generación de esos hombres grandes de Dios, y miramos algo extraordinario que pasa en sus vidas. Y esta mañana yo le invito a que miremos la palabra, porque la palabra nos direcciona, la palabra nos delinea, la palabra nos perfila. Creo que esas historias hermosas de la palabra quedaron ahí plasmadas. ¿Por qué? Porque el anhelo profundo de Dios para su pueblo es vernos en libertad, vernos en bendición, vernos en victoria, que seamos más que vencedores. ¿Por qué? Porque lo propio, cuando nosotros permitimos que el altar esté arruinado, derribado, quiero decirle que estamos a la intemperie. Cuando el altar está arruinado, la cerca se cae y quedamos a expensas del enemigo. El enemigo hará y deshacerá con nuestras vidas, pero el Dios de la gloria nos da el secreto. La historia de esos grandes de Dios quedó plasmada ahí. ¿Sabe por qué? Para que nosotros nos determinemos qué hicieron ellos para obtener un éxito de la grandeza. La palabra dice que el altar estaba arruinado, hecho pedazos, descuidado, arruinado, sin ser utilizado. Pero lo importante que dice la palabra, que el profeta llama al pueblo. Mire qué importante. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en oprobio, estaba en vergüenza, estaba en ruina, y el profeta dijo: como atalaya de Dios, yo voy a dirigir este pueblo, voy a convocar este pueblo. El profeta lo pudo haber hecho solo, pero el profeta quería invitar al pueblo para que se diera cuenta quién era el Dios y cómo retar a los dioses de los Baales. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que el Dios de la gloria respondió con fuego. El profeta llama al pueblo. Antes de arreglarlo, él lo pudo haber arreglado, pero antes de arreglarlo, llama al pueblo y convoca al pueblo. Por eso esta mañana estamos declarando sobre su vida que hoy usted se va a determinar. No podemos seguir en oprobio, no podemos seguir en ruina, no podemos seguir que el diablo nos haga seguir llorando. No podemos derramar nuestras lágrimas delante de las circunstancias adversas. La Biblia dice que Dios nos hizo más que vencedores, pero ¿cómo? Cuando creemos, cuando tomamos el secreto de levantar el altar que está arruinado. A Satanás le interesa que el altar esté arruinado. ¿Por qué? Porque
para que nosotros hagamos quedar mal a Dios. Pero hoy, esta mañana, yo le invito a que levante. Por eso hemos levantado los 40 días de fe, para que usted se active en el nombre de Jesús de Nazaret a levantar. Yo no sé cómo está tu altar cuando nosotros estamos dependiendo de la carne. La carne nos dice más al rato ora, más después lee la Biblia, y así nosotros nos vamos descuidando, y allí el altar se empieza a caer, y como resultado, cuando el altar se cae, el diablo vendrá, la cerca de protección que Dios pone será quitada de nuestras vidas, y como resultado el enemigo hará lo que quiera con nuestras vidas. Lo que el profeta quiere demostrar al pueblo, que ellos tienen que restaurar la comunión con Dios. La palabra dice que estableció 12 piedras. El altar estaba arruinado. La palabra arreglar significa poner en orden. Mire qué hermoso cuando miramos que todo está arruinado. Arruinar significa, cuando dice arreglar, significa que es necesario poner en orden lo que está arruinado. Reparar. El profeta dice: voy a convocar al pueblo para que reparen el altar, porque cuando el altar es reparado, el diablo tiene que huir de nuestras vidas. Por eso la palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? A través de levantar nuestro altar de adoración. Es imposible que Dios se manifieste si no hay altar reparado. Muchas veces decimos: Dios, bendíceme Dios, pero no tenemos ese hábito de poder vivir con el altar reparado. Pero esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, yo le invito a usted en esta mañana que así como el profeta invitó al pueblo, invitó a la nación a levantar ese altar que estaba arruinado, yo le invito en esta hermosa mañana a determinarse a ser acreedores de las promesas que Dios ha dicho a través de su palabra. En este año de la restitución, el Padre nos dice que va a darnos una buena tierra, una tierra de montes y vegas. Imagine, cuando hablamos de montes y vegas, son aquellas planadas que aún cuando se ara, el agua se conserva mientras llega la segunda lluvia, y la fructificación es asombrosa. Eso dice que Dios nos va a entregar una tierra de montes y vegas que bebe agua del cielo, donde los ojos de Dios van a estar puestos sobre esa tierra los 365 días al año. Pero quiero decirle que eso no acontecerá cuando no hay altar. Hemos convocado durante estos 40 días a estar en el altar temprano, así como el pueblo de Israel. La palabra nos dice que el pueblo de Israel se levantaba temprano a recoger el maná, porque cuando el sol salía, el maná se derretía. Yo pienso que la mejor hora de poder levantar nuestro altar es temprano, porque dice que el que temprano lo busca, lo hallará, dice la palabra. Entonces, yo quiero decirle en esta hermosa mañana: no puede haber fuego si no hay altar arreglado. No puede descender el fuego si no hay altar arreglado. El fuego representa la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios. A través del fuego Dios se manifestó a Moisés. La palabra nos dice que cuando Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, dice la palabra que la presencia de Dios se manifestó a través del fuego. Cuando Dios saca al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, a esta tierra maravillosa que Dios había prometido, ¿sabe qué iba? Ahí iba el fuego del Espíritu, acompañando a ese pueblo. ¿Por qué? Porque había un hombre que se había determinado a levantar altar a Dios. Y cuando ese hombre se determinó a levantar altar al Dios de la gloria, la palabra nos dice que en el día iba una columna de humo protegiéndolo del sol. Mire qué increíble cuando un hombre y una mujer se determinan a levantar un altar. Este pueblo estaba oprimido, extremadamente oprimido, bajo la
las pesadas tareas de Faraón. Pero había un hombre que se determinó a levantar altar. Y este hombre, Dios lo amaba de una manera extraordinaria. Dios hablaba que el mismo Dios se manifestaba cara a cara con él. ¿Por qué? Porque este hombre conocía el secreto de mantener el altar arreglado. Y la palabra dice que se constituyó en un libertador para aquella gente que vivía en oprobio, en vergüenza, en derrota, en escasez, estando siendo estrujados bajo las pesadas tareas de Faraón. Muchas veces estamos estrujados bajo las pesadas tareas del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos determinado a levantar altar. Pero cuando tú te determinas a levantar altar, vas a sacar de esclavitud tu propia vida, pero vas a sacar de la esclavitud a tu familia, a tu departamento, a tu nación, y la gente va a poder llegar a tomar esa promesa donde Dios dice que nos va a restituir y que nos va a sacar del oprobio que muchas veces el enemigo nos ha metido en el oprobio. ¿Para qué? Para que lloremos. No fuimos destinados por Dios para estar en oprobio. La palabra dice: yo deseo que seas prosperado. En la tercera carta de Juan nos habla algo importantísimo. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud como prospera tu alma. Pero eso va a suceder cuando tú te determinas a levantar el altar. Sabe que cuando levantas el altar, Satanás no tiene poder de poder traer oprobio, vergüenza. No tiene poder el enemigo. Y por eso esta mañana yo te invito. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. Yo no sé si te levantas de mañana a pedir la bendición, si te vas a mediodía, si vas en la noche. Pero lo importantísimo es que hoy te determines a no seguir, no importa lo que venga. Vienen tiempos difíciles para aquel pueblo que no amista con Dios. Tú tienes que volverte amigo de Dios, pero no hay amistad con Dios si no hay altar, porque en el altar ahí está representa la misma presencia de Dios. En Pentecostés, miren, el pueblo de Israel, dice, fue guiado a través de fuego. Fue el altar que preparó Elías, fue consumido a través del fuego. El día de Pentecostés dice la palabra que vino fuego, porque nuestro Dios es fuego. Romanos 12, podemos ver algo bien importante. El apóstol Pablo dijo algo bien importante, que nosotros debemos levantarnos como sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. Imagina, nosotros mismos tenemos que levantarnos como el mejor altar de adoración. Por eso el apóstol Pablo tenía una seguridad extrema cuando decía: estoy seguro que nada me va a poder separar del amor de Cristo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principado, ni potestad, ni cosa creada me podrá separar del amor. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay altar levantado, el diablo no puede ingresar. El desánimo no tiene poder para poder entrar a nuestras vidas. El desaliento no va a entrar, y como resultado el oprobio no va a poder entrar. ¿Por qué? Cuando hay altar levantado. Podemos ver al apóstol Pablo cuando ya estaba a punto de ser sacrificado. Qué hombre con una convicción tan increíble. No estaba diciendo: oren por mí que ya estoy a punto de que me sacrifiquen, sino que este hombre, como tenía altar levantado, decía: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera con gozo, por lo cual me espera una corona de vida. Cuando tú tienes el altar levantado, pase lo que pase, tú vas a estar firme, porque sabes que el Dios de la gloria estará contigo en todo momento de nuestra vida. Debemos presentarnos cada día para que el fuego queme todo lo que nosotros estorba para poder tener una comunión poderosa con Dios. En Isaías 6. En la Biblia encontramos un hombre, que el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, y él estaba
atribulado, porque el rey de Israel había muerto. Y entonces él se va a la casa del Señor. Y mire qué bonito, cuando llega a la casa del Señor sucede algo importante. Mira, cuando el fuego de Dios está, cuando tú vas y preparas tu altar, ahí inmediatamente la presencia de Dios se manifiesta a través de fuego. Y mire, dice la palabra, ¿qué sucedió con el profeta? Dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno decía al otro, dando voces, diciendo, Santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de la gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mira qué importante llegar al altar. Quizás no sientas a Dios, pero desde el momento que levantas el altar, la presencia de Dios está ahí. Pero mira qué cosa tan importante. Cuando el profeta está en la misma presencia de Dios, se da cuenta que le falta pureza. Mira qué hace cuando tú vas al altar. No habrá necesidad que nadie te diga cambia, deja esa vida que lleves. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios te confronta. ¿Para qué? Para que tú reconozcas tus debilidades y vayas delante del Señor y estés dispuesto para recibir lo que el Padre tiene y dispuesto para servirle. Porque hay gente que hay que empujarla para que sirva, porque hay gente que hay que empujarla para que deje el pecado, para que vaya a la casa del Señor, para que reciba el discipulado, para que reciba la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no hay altar, y al diablo le conviene que no haya altar. ¿Sabes por qué? Porque nos va a mantener en cuevas, en lugares fortificados, nos va a robar nuestra identidad, y porque si andamos en pecado, nosotros no vamos a recibir las bendiciones de esta tierra de parte de Dios, ni tampoco vamos a recibir las bendiciones después de la vida, de vida después de la vida. Mira, el profeta, cuando está en ese altar en la casa del Señor, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto a mi Dios, al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando está ahí, reconoce su condición. Y es tan hermoso que si tú has fallado, cuando estás en el altar, inmediatamente tú reconoces tu condición. No habrá necesidad que el pastor te diga, corrige tu vida. No habrá necesidad que alguien te diga, deja tu andar. Porque la misma presencia de Dios en el altar te revelará que te hace falta pureza. Y dice la palabra que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocó en él sobre mi boca, y aquí que esto tocó los labios, y fue quitada la culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mira qué importantísimo, cuando el profeta está en la presencia del Señor, él reconoce. No hay necesidad que nadie le diga, te falta pureza. La misma presencia de Dios te expone, la santidad de Dios te expone y te hace sentir indigno cuando tú eres indigno, y tú mismo vas a pedir al Señor que cambie tu vida. Y es exactamente. Y mire, después de esto, la respuesta fue segura, sin titubear. Cuando el Rey de la Gloria le pregunta, ¿a quién enviaré? Él dice, envíame a mí. Porque hay gente que no quiere servir al Señor. ¿Por qué lo manda a abrir un grupo? No quiere. Se reconoce. ¿Por qué? Porque no tiene el altar encendido. Cuando una persona tiene el altar encendido, la respuesta va a ser sin titubear y va a decir, yo estoy dispuesto, envíame a mí. Muchos queremos tenerlo todo, pero
han olvidado el altar. Del altar depende tu bendición. Del altar depende tu victoria. Del altar depende un matrimonio sólido. Del altar depende hijos sólidos, familia sólida. Del altar depende todo. Y miren Levíticos capítulo 6, versículos 12 y 13. Hay una promesa tremenda en esta palabra y es para ti en esta hermosa mañana. En Levíticos capítulo 6, versículos 12 y 13. Mira qué hermoso. Yo quiero que tomes en cuenta esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos direcciona a lo que Dios tiene. Dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Yo quiero decirle que esto se requiere paciencia, esto se requiere disciplina, esto se requiere entrega, esto se requiere pasión. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que tener la paciencia de levantarse de mañana igual que hoy. Es fácil quedarse cómodo en las sábanas, pero qué importante reconocer y decir: voy a ir a la casa del Señor a levantar mi altar. ¿Para qué? Para que mi altar esté encendido, porque cuando el altar esté encendido, la presencia de Dios estará sobre tu casa todos los días. Muchas veces menospreciamos el estar en el altar. Y cuando menospreciamos estar en el altar, vamos a vivir en oprobio, en derrota. Debemos en este año determinarnos, ¿verdad?, a salir del oprobio, a salir de la derrota, a salir de todo aquello que nos ha quitado el enemigo, de aquello que nos ha traído dolor, angustia, porque en el altar se disipa todo. La palabra altar aparece 354 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento aparece 331 veces y en el Nuevo Testamento 23. ¿Por qué? Porque la base fundamental. Mantener el altar encendido es la base fundamental para vivir vidas de victoria. ¿Por qué muchas personas dentro de las iglesias caen en adulterio, caen en fornicación, caen en pecado? Sencillamente porque no están levantando altar. Cuando tú levantas altar, el enemigo tendrá que huir. Y eso lo podemos comprobar en la vida de Job. Job dice que se levantaba temprano para poner a su familia, para poner su vida. Y el mismo Dios de la gloria ponía cerco. Pero después, entonces podemos ver, el mismo enemigo tuvo que ver el cerco de protección. Y decía: ¿cómo no te va a alabar? Si lo has bendecido la obra de sus manos. Job 1:10. Vamos a leer Job 1:10 para que usted mira qué secreto tan importante nos da la palabra a levantar altar. Hay un cerco de protección. Fíjese que hace algunos días se estaba viendo un ministro de alabanza en la Biblia que está en el Salmo 80, y ese hombre gozaba de aquellos beneficios increíbles del altar. Pero quiero decirle que un día este hombre poco a poco fue dejando que su altar se apagara, siendo un ministro de la adoración. Y mire que el altar se fue apagando. Después él llora porque ve los resultados de dejar apagar el altar. Cuando yo leo el Salmo 80 me quedo impresionada de un hombre que gozó de los beneficios del altar. Era un ministro, Asaf, un ministro tremendo de la palabra de Dios, un cantor increíble que hacía traer contentamiento al corazón de Dios. Pero sabe que él comienza a ver que cuando él tenía altar, vivía. Él era un árbol en el cual muchos iban a cobijar y traía beneficios a muchas personas. Disfrutaba del cariño de Dios, de los beneficios de Dios, del poder de Dios, de la magnificencia de Dios. Disfrutaba Asaf de aquella dulzura que salía de su propia boca al adorar al Señor. Cuando adoramos, por eso la Biblia dice: dichoso el pueblo que sabe adorar. En el altar levantado, ahí comprendes el secreto de un adorador. Asaf un día descuida el altar, se le arruina el altar. ¿Por qué? Por descuido, por falta de disciplina, por falta de entrega. Y él mismo con su propia boca confiesa que
que la viña de él quedó sin protección, que quedó a la intemperie, que el cerdo montés hacía lo que quería con él y que pan era la comida, su pan era la lágrima y su comida era la lágrima. Mira qué increíble el dejar la comunión con Dios. Es terrible. Asaf es un ministro de adoración que comprobó el altar, que comprobó estar fuera del altar, y en ese salmo especifica él lo doloroso que le tocó que vivir el poder descuidar el altar de adoración. Mira qué importante en Job 1:10. En Job 1:10 podemos ver tremendo. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado en la tierra. ¿Por qué? Porque este hombre adoraba. Este hombre tenía su altar. No solo levantaba altar para él, lo levantaba para su familia, lo levantaba para sus hijos, y los resultados eran una prosperidad asombrosa. Miramos a Abraham también. Abraham era un adorador genuino, un adorador extravagante, dice la palabra, y como resultado de esa adoración dice que era riquísimo en todo, porque la palabra nos dice que cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, Él se va a convertir en nuestro proveedor, se va a convertir en nuestro sanador, se va a convertir en todas esas cosas hermosas que describe el Salmo 23. Es por esto que yo les convoco. Quizás tú te levantas, no oras. ¿Cómo va a estar la bendición sobre tu vida? Lo primero que debemos hacer al nomás levantarnos, levantar nuestro altar de adoración, porque ahí pedimos dirección, pedimos guía, pedimos su bendición, así como el salmista David lo hacía. El salmista David, frente a aquella palmera, decía esto tan importante, decía: en esta mañana voy a anunciar la misericordia de Dios, porque estoy seguro que en esta noche voy a anunciar su fidelidad. ¿Por qué? Porque tenía el secreto de mantener el altar encendido. Cuando se apaga el altar viene el pecado, cuando se apaga el altar viene el oprobio, cuando se apaga el fuego viene, estamos a la intemperie, estamos desprotegidos, estamos sin la presencia de Dios. Entonces no debemos permitir que el altar se apague en nuestras vidas. Es necesario. Pablo tenía fuego en el altar, porque cuando hay algo importantísimo que decía en Romanos 8:35, mire qué tremendo. Solo una gente que tiene altar puede vivir vidas de victorias. Mire qué importantísimo lo que dice en el 8:35, en la palabra 8:35. Mire qué hermoso lo que dice la palabra en 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, peligro o espada? ¿Quién nos va a poder separar? ¿A quién separa del amor de Cristo? Aquel que vive a sus propias expensas, aquel que vive bajo su propia instrucción, aquel que vive bajo su propia sabiduría. Está la intemperie. Pero cuando tú dices: yo no puedo hacer nada sin Dios, necesito su consejo, necesito su dirección, necesito su guía, entonces el Dios de la gloria vendrá para bendecirte. El altar representa la presencia de Dios en nuestras vidas. El altar representa la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Cuando tú te vas al altar, levantas tu altar, hay algo poderoso que va a suceder. Le estás diciendo al Señor: Señor, necesito tu gobierno. Y cuando el gobierno de Dios está sobre nuestra vida, no puede el gobierno de Satanás venirse a apoderar del Señor. Somos el Israel espiritual del Señor. El Señor convoca al profeta, ¿verdad? El profeta Elías convoca al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el altar se había arruinado. Y cuando el altar se había arruinado, estaban a expensas de que el enemigo hiciera y deshiciera. Estaba a expensas. Había abominación.
¿Por qué? Porque el altar se había caído, ¿verdad? Esta nación estaba en oprobio, en vergüenza, y Dios quiere a través de la palabra que tomamos lo que en la palabra podemos encontrar para que analicemos cómo está su relación con Dios a través del altar. Por eso, cuando el pueblo de Israel cometía tantos errores, Moisés, el Señor dijo: yo no quiero ir con ese pueblo. ¿Por qué? Porque habían descuidado la presencia de Dios. Pero dice que Moisés levantaba el tabernáculo y el pueblo lo seguía con los ojos cuando Moisés llevaba el tabernáculo fuera ya y comenzaba a clamar pidiendo misericordia por aquel pueblo. Y el Señor le dijo: yo no quiero ir con ese pueblo rebelde porque ha dejado mi altar. Y Moisés clamaba en el altar al Dios de la gloria y le decía: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. No, le dijo el Señor, yo voy a enviar un ángel sustituto porque esta gente me ha provocado, esta gente ha traído dolor a mi corazón. ¿Por qué? Porque han descuidado el altar. Y mire qué tremendo. Dice que Moisés levantaba el altar y le decía: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, clamaba levantando el altar. Y el Señor de la gloria le dijo: mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso. Es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Quizás estás en oprobio. El oprobio lo hace perder la paz, lo hace perder el gozo, hace perder la estabilidad emocional, hace perder todo, y hay sufrimiento, se desatan enfermedades, se desatan ansiedades. Pero mira qué hermoso lo que produce cuando hay un altar encendido. Cuando hay un altar encendido, la presencia de Dios está ahí. ¿Y qué hace la presencia de Dios? La presencia de Dios hará que tú tengas descanso. ¡Qué bendición! Cuando no hay altar, estamos en oprobio. Entonces, en esta mañana hay algo bien importante para poder enfrentar a los demonios, para poder enfrentar a voces condenatorias que muchas veces el enemigo se levanta para decirnos: no puedes, no lo lograrás, eres un fracasado, eres un derrotado. Eso se derriba cuando tú vas al altar, a la presencia de Dios. Cuando tú como mujer te paras a clamar, Él dice: clama y yo te voy a responder. Escucha bien, cuando tú levantas el altar, el Señor te dice: clama y yo te voy a responder. Dios no es hombre para mentir. Si Él te lo dice, es porque te va a responder. Pero no solo esto, el Señor te dice: te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces cuando tenemos esa adición de estar en el altar, Él revela muchas cosas, o te libra del peligro, te libra del fracaso, te libra de la derrota. Muchas veces hacemos cosas sin consultar a Dios y por eso los resultados son dramáticos. Y después nos preguntamos: ¿pero por qué me sucedió esto? ¿Sabes por qué? Porque no has consultado en el altar. Muchas veces hay divorcios porque te casaste con la persona equivocada. ¿Por qué? Porque no pediste dirección de Dios. En el altar Dios direcciona, en el altar Dios capacita, en el altar se desata un espíritu de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de entendimiento. Los espíritus de Dios enviados a la tierra son entregados en el altar. La sabiduría. Por eso Pablo dice en algo bien importante, dice: oro para que un espíritu de revelación y sabiduría venga alumbrando los ojos del entendimiento. Entonces, los ojos del entendimiento no son abiertos con tu propia sabiduría. Puede ser el profesional más exitoso, puede ser el empresario más exitoso, pero si tú no levantas el altar, yo quiero decirte que nada de lo que tú hagas va a llevar el sello de la bendición. Es necesario consultar a Dios, es necesario pedir. Hasta en un noviazgo que tú vayas a tener, tienes que consultar al Dios de la gloria. ¿Dónde? En el altar. ¿Será que esto me conviene? ¿Será que esto es lo que tú tienes preparado para mí?
¿Y por qué muchas veces vivimos en oprobio? Porque no tenemos altar. En el altar el fuego quema. En el altar el Señor nos da identidad. En el altar hay bendición. En el altar hay dirección. Hay perfilación también. Y hay una respuesta segura cuando Dios te envía. Entonces es necesario levantar un altar. No puede haber fuego si no hay altar reparado. Mira qué increíble. No puede haber fuego si no hay altar reparado. Cuando el fuego viene, la pobreza es quemada, la miseria es quemada, el pecado es quemado, la falta de dirección es quemada. En 2 Crónicas 7:14 dice algo bien importante. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. La humillación es el principio del orden. Escucha bien esto, escríbalo si tú quieres. La humillación es el principio del orden. ¿Quieres orden en tus finanzas? ¿Quieres orden en tu matrimonio? ¿Quieres orden en tu economía? ¿Quieres orden en todas las áreas de tu vida? Ponle nombre. Y yo quiero decirle, sin humillación no hay orden. Sin humillación no hay órdenes. Qué hermoso, amén, cuando tú llegas delante del Señor humillado. Dice que hay algo que Él no desprecia, y es ver un corazón contrito y humillado. Esto es lo que no desprecia el Señor. Y cuando tú llegas delante del Señor, delante de su presencia, y comienzas a reparar el altar, tú le estás diciendo, Señor, reconozco que sin ti no soy nada. Necesito ser direccionado. Necesito tu consejo. Hay algo tan impresionante en la Biblia con Salomón, pastora, que cuando ya asume el gobierno que fue entregado después de su padre, le dice al Señor, yo quiero levantar mi adoración, Señor. Eso me quebró mi corazón un día. Cuando él se mire, pastora, viene él y le dice, Señor, no sé cómo entrar ni salir. Enséñame tú, dame un corazón entendido, dame sabiduría, porque yo no sé cómo gobernar este pueblo. Esto es una gente que este hombre tenía un altar levantado y reconocía que no tenía su sabiduría como humano para poder gobernar ese pueblo tan grande, y por eso reconoció que solamente bajo la dirección de Dios podía ejercer ese gobierno como Dios quería. Solo en el altar podemos ver la gloria del Dios omnipotente y gozar de los beneficios que ofrece la gloria del Señor. No hay fuego en el altar sin oración. No hay restitución si no hay oración. Así que entre los principios del logro para una vida de éxito es la oración. Pero ¿por qué la gente ora? Porque no conoce la palabra. Nosotros conocemos a Dios a través de la palabra, pero podemos ir a Él a través de la oración. Dios habla a nosotros a través de la palabra, pero nosotros podemos hablar con Él a través de la oración. La primera vez que aparece la palabra altar fue en Génesis 8:20. Mire qué hermoso. En Génesis estaba viendo esta mañana dónde aparece la primera vez la palabra altar. Y se encuentra en esos grandes hombres y mujeres de la Biblia. Y en Génesis 8:20 podemos ver a un hombre de estos con tremendas promesas, que Dios le da una promesa increíble. En 8:20, mire qué tremendo lo que la palabra. Me quedaba impresionada. Quiero hablar tanto de altar en estos días. Mire qué importante. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. No, la palabra nos dice en Génesis 12:7. Mire que dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo a su descendencia, daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando Dios le entrega una promesa, mira qué impactante. Se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué promesa te ha entregado el Señor? El año de la restitución. Quiere decir que todo lo que perdiste y lo que no perdiste, Dios te lo va a regresar.
a la tsunamita perdió sus tierras por 7 años, pero cuando la restitución viene, le entrega las tierras, pero se las entrega restituidas con la ganancia de lo que hubiera ganado por los 7 años. Mira qué impactante esto. Esto me decía el Señor, no solo voy a entregar lo que perdieron, sino lo que se perdió de intereses durante esa tierra. Y mira lo que le dijo a Abraham, y dice, se le aparece Dios a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, que la promesa no es solo para ti. Dios te ha dado una promesa. Año de la restitución. Nomás recibe la palabra restitución. Aleluya. Tú dices, yo voy a edificar un altar para Dios, porque Dios me ha dado una palabra. Entonces vemos a todos esos grandes de Dios que levantaron altar para Dios. En Levítico 6:13, el altar tenía que estar encendido, dice la palabra. Cuando leemos Levíticos 6:13, dice que el altar debería estar encendido, porque cuando no hay ceniza, no puede haber gloria. Y es necesario de que tú te levantes, todo aquel que es capaz de encender el fuego de Dios en sus vidas, será capaz de encender el fuego de Dios en otros, ¿verdad? Así que yo te invito en este día, en esta hora, para que tú enciendas ese fuego del altar que está en ti. Cuando miramos a Timoteo, algo bien importante, Pablo le dice a Timoteo, mire qué hermoso, Timoteo 3:6. Pero yo quiero decirle que esa promesa no es solo para Timoteo, es para usted en esta mañana. Quizás su altar esté en ceniza. No, de la ceniza no puede venir la bendición. De la ceniza no puede venir la bendición. La bendición va a venir cuando tú te determines y digas, yo voy a levantar. Yo quiero decirle que ese altar yo no lo puedo hacer por ti, ni tu líder lo puede hacer por ti, nadie lo puede hacer por ti. Ese altar exclusivamente tú lo puedes hacer. La mamá no puede hacer altar por el hijo. El papá no puede hacer altar por el hijo. Sí podemos ponernos en oración, pero esta es una forma individual. Y mira Timoteo 3:6, lo que dice. Dice la palabra primero Timoteo, 2 Timoteo 3:6. Le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice algo bien importante. Le dice, aviva el fuego que hay en ti, aviva el fuego que hay en ti, que fue puesto en ti a través de la imposición de manos. Mire qué importante, cuando alguien te ministra un pedazo de barro sobre otro pedazo de barro no tiene efecto, pero en el mundo espiritual es diferente el pensar de Dios y el sentir de Dios. Tú puedes decir, la imposición de manos no significa nada, pero el apóstol Pablo le dice, aviva el fuego que hay en ti, que fue puesto en ti por el presbítero a través de la imposición de manos. No le dice que el presbítero avive el fuego que hay en ti, que te vuelva a poner las manos. No, cuando tú recibiste imposición de manos por el presbítero o el pastor, desde ese momento se te fue puesto el fuego de Dios en ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Avivar el fuego. Yo quiero decirle que nadie lo puede hacer por ti. Es una forma individual. No necesitas que otra persona te esté diciendo, ore, ore, ore. Es necesario que tú avives el fuego. ¿Por qué? Porque cuando el fuego se aviva, todo se quema y la misma presencia de Dios vendrá para bendecirte, para prosperarte, para hacer cosas extraordinarias en tu vida. Recuerda que si tu principio es pequeño, tu final será grande, pero el éxito para eso es avivar el fuego. El oprobio, el enemigo es especialista en vernos llorar, en vernos... la Biblia nos lo declara como el Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero jamás va a matar, destruir en una gente que mantenga el fuego encendido, porque el fuego espanta. Mire cuando el apóstol Pablo iba en aquella misión, ¿verdad? Dice que una víbora se le pegó. ¿Y qué hizo? Que aquella víbora, representación de Satanás, huyera. El fuego. Dice que el fuego hizo que aquella víbora se fuera. El fuego representa la misma presencia de Dios sobre tu vida. Y hoy esta mañana es una mañana hermosa. Estamos ya en el segundo mes del año para vivir vidas de victoria. Es necesario que tú te determines
a tomar esta asignación hermosa, porque eso va a traer victoria sobre tu pecado, sobre pobreza, sobre enfermedad, sobre tu matrimonio. No te quedes llorando cuando mires si tu matrimonio está en peligro, si tus hijos están en peligro. Ve y levanta el altar. Ve y levanta el altar, y así como el profeta, ¿verdad? Convocó al pueblo a que llevara al altar a la gente para que no estuvieran influenciados bajo los baales. Eso mismo va a acontecer sobre tu vida, pastora. Amén, amén, wow. Estoy así como atónita. Madre, no hay restitución si no hay altar. Fíjese que nosotros los cristianos cometemos un grave error, y que yo lo podía discernir en mi espíritu estos días. Muchas veces decimos, todo va a estar bien, le va a ir bien. Y aquella persona se decepciona tanto de las promesas de la palabra porque no mira respuestas. Pero ¿por qué no mira respuestas? Porque no hay altar. Entonces, cuando muchas veces soltamos la palabra y le decimos, no, es que le va a ir bien, pero esa persona no busca el altar, no hay un altar encendido. Entonces, la revelación en esta mañana, Mari, que usted lo ha dicho, cada quien debe pelear las bendiciones en el altar. No hay restitución en el matrimonio, en las finanzas, en tu casa, si no hay un altar encendido. Porque si nosotros le decimos a la persona todo va a estar bien y sigue en pecado, sigue en lo mismo, sigue en lo reseco, sigue sin congregarse, porque hay gente que le gusta que le suelten palabras de bendición, no se congrega, no ora, no ayuna, no lee. Y yo he entendido, madre, que el reino es de búsqueda. Y se va a activar el cielo. Y hay gente que es tan irrespetuosa sí. a la presencia de Dios, irrespetuosa, que dan palabra profética cuando ni tan siquiera se congregan, cuando ni tan siquiera oran, que ni se someten a autoridad. Cuando usted recibe una palabra, está en contra de Dios. Así que tenga cuidado de recibir palabra que no viene de un auténtico hijo de Dios. Yo recibo palabra cuando sé que una persona tiene altar levantado, pero no recibo, ya me puede decretar las bendiciones más grandes, pero yo no las recibo porque eso Satanás disfraza las bendiciones. Y no, pastora, entonces, no puede. Mire qué tremendo. Porque hay gente que se decepciona, madre, del reino. Porque aparentemente hay gente que llega a las iglesias, y este punto de repente me voy a salir, pero la gente piensa que entrando al ministerio Dios lo va a bendecir, pero es que las bendiciones se pelean. ¿Y dónde se pelean? En el altar. Entonces, si no oramos, si no hay un altar encendido, no hay bendiciones. Y yo se lo digo con toda la experiencia, mamá, porque usted me ha capacitado tanto. He llegado a entender que todo lo que yo peleo en mi espíritu y en oración, yo lo gano. O sea, yo he podido ver cómo Dios me abre las ventanas, el cielo a mi favor, cuando yo me levanto a la brecha. Ahora, hay un problema. ¿Qué pasa cuando se restaura el altar? Y ese altar, el Dios abre las ventanas de los cielos, viene, se abre todo a tu favor, pero de repente te vas y abandonas el altar y vuelves a caer en lo mismo, te enfrías. Hay gente que se va de los ministerios, de las iglesias, incluso hasta del reino, porque el altar se quedó sin leña, se quedó con cenizas. Entonces, y mire, yo les digo, pastora, a aquellas mujeres que no miran la conversión de su esposo, yo quiero decirle que yo entendí que hay códigos en el reino, que Dios dice que la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y dice en el Proverbios 31, habla una promesa increíble de la mujer. Y nosotros como mujeres jugamos un papel gigantesco en la casa. Yo recuerdo cuando yo me caso, mi esposo no quería nada con Dios. Cuando yo me convierto, por una puerta entraban los pastores, por otra salían. Y yo comenzaba en el altar de oración, veo el profeta, veo el ungido, aunque miraba las cosas contrarias, pero yo declaraba, Señor, tu palabra me dice que me vas a dar un esposo que me trate como vaso frágil, por ser coheredera de la gracia de la vida. Inmediatamente Dios, después del clamor, con mis hijos pequeños los llevaba al altar y ellos clamando por su padre. Un día Carlos pequeño me dice, mamá, veo a mi papá que lo están bautizando. 4 días después, mi padre, mi madre, mi esposo estaban recibiendo a Jesucristo como su Salvador. El poder de la esposa que levanta un altar de adoración. Wow, todo se quema en el altar, todo
todo. Así que esta mañana los invitamos, no siga llorando, Amén. no siga ahí en oprobio, en vergüenza. Levante un altar de adoración todas las mañanas. Antes de que el sol salga, levántalo, porque cuando ya el sol sale, está derretido. Aunque en todo el día podemos seguir orando, pero la primera vez hagámoslo de mañana. Amén. Y vamos a ver la Amén. gloria de nuestro Amén. Rey manifestada sobre sus vidas. Aleluya. Así que esta mañana... Y ya para terminar, madrecita, sí, cuando tú levantas un altar, aseguras tu generación, tu casa, tu familia, la estás asegurando. Mire, Ana, esa mujer no podía tener hijos, pero ella se determinó. Dijo, me determino, ya estoy cansada. Estaba en una iglesia, Sí. pero no era una adoradora. El diablo le daba, la avergonzaba, estaba en oprobio. Que la otra mujer la avergonzaba, la humillaba. Imaginen una mujer de Dios que otra mujer la esté humillando, Sí. es porque no había altar. Pero ese día dijo, voy a ir a la casa del Señor. Y dice la palabra que aquel vientre que estaba cerrado se abrió. Y mire que le da un hijo, un destacado juez. Wow. Pero de ahí le da el montón de hijos, más que esta mujer se volvió dichosa. Porque en ese tiempo el estar estéril era una vergüenza, era un oprobio, era una ofensa. Pero Dios quitó el oprobio de ella y la hizo una mujer tremenda, porque ese día reconoció el poder del altar. Así que en esta mañana vamos a orar, y hoy comprométase con el Dios de la gloria y decirle: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, perdóname, Señor, porque el enemigo me tenía en oprobio, en derrota, en vergüenza, pero hoy no le doy un centímetro al enemigo para que pueda entrar a mi casa, a mi familia. Yo me paro como una mujer, como un hombre aguerrido, y tú como esposo me levanto. Dile, tú que eres un hombre, me levanto como el sacerdote de la casa a levantar altar por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, y para ver el fuego encendido, porque cuando el fuego está encendido, todo aquello que me roba mi bendición será quemado. Y también el pecado, cualquier área de mi vida que yo esté no conforme a tu corazón, Señor, cuando estamos en el altar, ahí somos expuestos por tu presencia, y ahí reconocemos que nos hace falta pureza. Pero también, Señor, cuando tú nos envías, no hay titubeos, sino que decimos: envíame a mí. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa. Te pedimos una bendición especial para cada oyente, pero sobre todo que esta palabra quede impresa en sus corazones, que brote como una semilla y traiga frutos maravillosos en tu nombre. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre ustedes. Nos volvemos a encontrar el martes para disfrutar, Señor, del Señor, las grandes riquezas inescrutables Amén. que tiene para nosotros a través de su palabra. Aleluya. Entregamos tarjeta de invitación para que el martes nos volvamos a encontrar para disfrutar de lo lindo que es el Señor. Bendecimos a cada pastor. Mira, ahí vemos el pastor Mauricio, Mire cuántas vemos a la personas pastora conectadas. Pamela, vemos a toda gente linda y hermosa que amamos tanto, ¿verdad? Les bendecimos. Recuerden, cada 4 de la mañana están en el altar de oración, presentándolos ahí delante del Señor, para que la bendición los persiga y los alcance, y para que se den cuenta que tenemos un Dios de pacto. Bendiciones. Aleluya. Qué poder.
vas a estar. Dime dónde pasearás. Dime para ya no divagar. Quiero encontrarte. Dime dónde llevarás tu rebaño a descansar. Dime para ya no andar como errante. Házmelo saber. Deseado de mi alma, tus huellas buscaré. Y sé que hasta tu huerto llegaré. Deseado de mi alma, tu voz escucharé. Y junto a ti, Señor, cuando llegarás y este invierno acabará. Dime cuándo volverá la primavera. Dime cuándo la canción en los montes se oirá. Dime cuándo se abrirá la flor primera. .9 FM Sebaot Radio. Voy caminando y me atrevo a creer que sin saberlo yo creía conocer. Seguí sus pasos como un barco de papel. Fui naufragando sin siquiera entender su amor, su amor en mí. Te aparté y con mis fuerzas yo luché. A la distancia se hundía mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí. Qué necio fui, que poco entendí tu amor, tu amor en mí. Es tu amor que sigue hoy aquí. Sin darme cuenta fui yo quien me escondí. Te
a tus brazos llegaré.